la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que la extrema derecha gana en las elecciones de Alemania. En la primera parte de este video vamos a informar sobre el avance de la ultraderecha en Alemania. Vamos a examinar si se trata en efecto de un grupo neonazi y más adelante vamos a compartir el análisis que de este fenómeno hizo el filósofo Rafael Narbona y por último algunas ideas sobre el totalitarismo y sobre la posibilidad de la vuelta de fenómenos semejantes al nazismo postulados por la filósofa Hannah Arendt. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania ganó esta semana las elecciones en el Estado Federado de Turingia, ubicado en la ex Alemania del Este, por el 32% de los votos. En Sajonia, otro de los estados federados, salió segundo y también podría ser elegido en otro estado de la región. En ambas provincias, Alternativa para Alemania sacó más del 30% de los votos. Se trata de 6 millones de alemanes en un país de 80 millones de habitantes, pero este partido, que viene creciendo desde hace más de 10 años, podría tener peso a nivel nacional, ya que en virtud de sus votos podría conformar el año que viene el gobierno central. El líder de Alternativa para Alemania, Björn Höcke, antiislámico, antifeminista y anticomunidad LGBT, fue condenado por utilizar en su discurso el eslogan nazi «Todo por Alemania». Se presenta como portavoz de un único partido que representa los intereses de Alemania, es profesor de historia y es cuestionado por criticar los monumentos recordatorios del Holocausto, rechaza lo que denomina la cultura de la memoria, sugiriendo que Alemania debería dejar atrás el recuerdo del Holocausto. Concretamente dijo, necesitamos dar un giro de 180 grados a la política de la memoria. De acuerdo, olvidemos el pasado. Total, ¿quién necesita recordar cómo evitar errores cuando podemos simplemente repetirlos? Estoy esperando a ver qué recomienda para los exámenes de historia. ¿Una página en blanco? Es historiador y dice que hay que dejar el pasado atrás. Es como si un odontólogo dijera, olvidemos las caries, abalancémonos sobre los dulces y no nos lavemos los dientes nunca más. Alternativa para Alemania propone la deportación de miles de alemanes, en particular musulmanes y negros, y sostiene que no todos los que poseen pasaporte alemán son alemanes, algo a todas luces inconstitucional. Algunos piensan que hace esto para llamar la atención y que todos los medios periodísticos hablen de él. Pero lo cierto es que no son pocos los que consideran que el partido Alternativa para Alemania es anticonstitucional y pone en serio peligro a la democracia. Si las elecciones federales se celebraran ahora, las últimas encuestas muestran que podría convertirse en el segundo grupo más grande en el Parlamento Federal de Alemania. Alice Weidel, co-líder del partido, dijo a la cadena pública alemana ARD que los resultados fueron un requiem para la coalición del jefe de gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, y cuestionó que pueda seguir gobernando. Weidel dijo que Alemania se ha convertido en un país sin fronteras donde cualquiera puede entrar y no se hace nada al respecto. Fundada en el 2013, Alternativa para Alemania inicialmente se opuso al euro y al rescate respaldado por Alemania de los países del sur de Europa durante la crisis de la eurozona. Y desde entonces se opuso firmemente a la inmigración. La cuestión de la inmigración cobró más relevancia después de que la entonces canciller Angela Merkel permitiera la entrada en el país de más de 1 millón de inmigrantes, en su mayoría refugiados que huían de la guerra civil en Siria. En agosto pasado, durante el Festival de la Diversidad en Solingen, un sirio fue arrestado tras matar a puñaladas a 3 personas y herir a varias en un festival del oeste de Alemania. Este incidente generó un debate renovado sobre la política migratoria y recordó a la población un ataque racista ocurrido en la misma ciudad en 1993. Por entonces, 4 jóvenes neonazis alemanes incendiaron la casa de una familia turca. Como resultado, 5 mujeres y niñas murieron y otras 14 personas resultaron heridas. Este ataque fue uno de los más graves de una serie de incidentes xenófobos en Alemania en la década del 90 y dejó una profunda marca en la historia del país, provocando una amplia condena y reflexiones sobre el racismo y la xenofobia en la sociedad alemana. La copresidenta del partido culpó exclusivamente a la política migratoria alemana del ataque del sirio en agosto pasado y dijo que en lugar de devanarse los sesos con los distintos modelos de prohibiciones de armas blancas, se debería atajar el problema de raíz. Cambio migratorio inmediato, exigió.
Caroline Lichtenfeld, otra asistente al festival de 21 años, dijo haber sufrido acoso en la calle por parte de inmigrantes. Lo notás en el transporte público, dijo. Lo notás cuando vas de compras. Muchos ciudadanos alemanes parecen ser más tolerantes hoy con extremistas como los miembros de Alternativa para Alemania. Hace 20 o 30 años habrían dicho, este es un neonazi, un fascista y no se puede votar a un tipo así. Pero hoy a muchos esto parece no importarles. Líderes de este partido defienden el nacionalismo étnico y son contrarios a la Unión Europea. Recordemos que Alemania tiene el 25% del Producto Bruto de la Unión Europea y es el país más rico de Europa. El núcleo duro de Alternativa para Alemania es su propuesta anti-inmigración, especialmente anti-islámica, algo que podría tener sentido si realmente los inmigrantes quisieran imponer la religión islámica en Alemania como la única verdadera, o si fueran tantos que en el país se impondría una cultura muy diferente que tiene poco que ver con los valores ilustrados que defiende la democracia alemana. Pero lo cierto es que Alemania del Este, incluida Turingia, es la parte de Alemania que recibe menos inmigrantes, tal como podemos ver en este mapa. Alemania del Este, antiguamente comunista, creció menos económicamente que el oeste. Yo visité Alemania meses después de la caída del muro de Berlín en 1990 y ya entonces Alemania del Este era la zona del país que tenía menos oportunidades económicas. Habían perdido las guarderías en las fábricas, los bienes culturales accesibles y otros servicios sociales, y todavía no se consumaban las promesas capitalistas de progreso económico. Recuerdo que las mujeres de la ex Alemania comunista se vestían y se maquillaban muy distinto que las del oeste, que a veces las miraban como si se tratara de personas con gustos ordinarios. Fui a una reunión en Leipzig, una ciudad en la que vivió Juan Sebastián Bach y perteneció a la Alemania comunista, y varias chicas me dijeron que estaban aburridas del viejo régimen porque desde que nacían ya sabían cómo se iba a desarrollar su vida. Yo les dije que en Argentina nada querríamos más que un país, aunque más no fuera un poquitito más previsible, pero no hubo caso. Ellas preferían la incertidumbre y querían un cambio. En un video de la Deutsche Welle, el hijo de un nazi ejecutado tras el juicio de Nuremberg, que ha dedicado su vida a oponerse al nazismo, sostiene que Alternativa para Alemania representa todo lo que defendió su padre. Tienen la misma forma de pensar, dice. Supongo que en parte refiere al nacionalismo. El nacionalismo es como un desfile de moda en el que se luce solo un modelo, un traje hecho con tu propio ego. El resurgimiento de los grupos de extrema derecha neonazis en Francia, Alemania y Europa del Este representa una creciente amenaza para la libertad y para la democracia. Ellos se defienden diciendo que cualquiera que se oponga al gobierno central hoy es tildado de neonazi. El partido Alternativa para Alemania se presenta como el salvador de Alemania. Es prorruso y aunque ha tenido diferentes facciones con diferentes opiniones, su plataforma y muchos de sus miembros han adoptado posiciones conservadoras respecto a cuestiones relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual. La Deutsche Welle y Euronews dan cuenta de que al menos desde el año 2018 se festeja en la ex Alemania comunista el cumpleaños de Hitler. Sí, escucharon bien, festejan el cumpleaños de Hitler. Si bien está prohibido conmemorar el nacimiento del Führer, los encuentros son presentados como manifestaciones políticas y esa es la razón por la que no son reprimidos por la policía. Hay venta de remeras que hablan del amor por el dictador del bigote. En el pueblo de Östritz suelen acudir a la conmemoración unos 1000 ultraderechistas. El festival incluye una serie de conciertos, un certamen deportivo muy apreciado en la escena neonazi llamado Lucha de los Nibelungos y una feria de tatuajes. Desde el 2014 se constató un aumento de este tipo de eventos ultraderechistas y en el 2016 se registraron 223 conciertos frente a los 199 del 2015, principalmente en estados federados situados en el este del país como Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt, pero también en estados del oeste.
En Alemania están prohibidas todas las frases y toda la simbología del nazismo. Sin embargo, estos grupos se las ingenian para buscar formas de exaltar al nazismo por distintas vías. Tiempo atrás, el youtuber Jordi Wild entrevistó a un ex nazi español que sostenía que se debería leer el libro de Hitler Mi lucha en la escuela para que los niños aprendan a identificar ese tipo de discurso y huyan de él, algo que no pudo hacer y por eso cayó en las redes de este tipo de ideología. Otro video de la Deutsche Welle muestra cómo grupos neonazis de extrema derecha marchan conmemorando la muerte del criminal nazi Rudolf Hess. Son grupos políticos abiertamente antidemocráticos que militan por la fuerza étnica de Europa, que filman y muestran actos de violencia y contabilizan la cantidad de blancos que hay en el vecindario. En el 2019, un grupo neonazi mató a 2 personas a la salida de una sinagoga en Halle, Alemania. Estos grupos se conectan a través de las redes sociales, incluso a través de sitios de citas en Internet. En su artículo Un fantasma recorre el mundo y se llama fascismo, el filósofo Rafael Narbona sostiene que el triunfo de la agrupación política alternativa para Alemania en el Estado Federado de Turingia es la previsible consecuencia del fracaso de las políticas progresistas que no han conseguido garantizar salarios dignos, viviendas asequibles y unos servicios sociales de calidad en Alemania. Desde que la socialdemocracia abrazó las recetas neoliberales en los 80, escribe, las desigualdades se han acentuado. Después de la crisis del 2008, dice, surgió una nueva izquierda que en vez de destacar la necesidad de reforzar y ampliar el estado de bienestar, lanzó una cruzada en favor del lenguaje inclusivo, la cultura de la cancelación y las identidades sexuales, provocando estupor en la clase trabajadora, cuyas principales preocupaciones eran el trabajo, la vivienda, la sanidad y la educación. Narbona sostiene que la derecha advirtió la insatisfacción de amplios sectores de la sociedad y elaboró un discurso con una gran carga emocional, un nacionalismo agresivo, un tradicionalismo religioso y generosas dosis de demagogia populista. Sus propuestas carecen de solidez, dice, pero han aprovechado la frustración de colectivos que se sienten discriminados o amenazados, como es el caso de los hombres en relación a las corrientes predominantes del feminismo, los nativos que perciben a los inmigrantes como competencia desleal, o los heterosexuales que contemplan con desagrado la aceptación de la comunidad LGBT. No ayuda que los planes de estudio de Alemania no fomenten el pensamiento crítico, que las redes sociales propaguen bulos y mensajes de odio y que los medios de difusión minimicen el revival del mismo pensamiento que apoyó al fascismo en los años 30 del siglo pasado. Otra vez, señala, el odio se ha transformado en el combustible de un nuevo fascismo disfrazado de anarcocapitalismo. La derecha, ya indistinguible de la ultraderecha, aboga por políticas que vejan y maltratan a los más débiles, pero sus votantes, lejos de reparar en esas cuestiones, piensan que la deportación masiva de inmigrantes, el recorte de las ayudas sociales, la derogación de las políticas inclusivas y la privatización de las empresas públicas crearán prosperidad. El enemigo del trabajador que vota a la derecha ya no es la oligarquía explotadora, sino el inmigrante, la persona LGBT, el animalista, el intelectual o el pobre. Para Narbona, la izquierda tardará mucho tiempo en recobrar su credibilidad, pero antes o después el nuevo fascismo retrocederá, dice, pues sus políticas solo generan pobreza, desigualdad y pérdida de libertades y derechos. Sin embargo, su declive se demorará y hasta que se produzca, los estragos pueden ser terribles. Hannah Arendt, una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX, analizó profundamente al nazismo y al totalitarismo en su obra. En su libro tal vez más conocido, Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1951, Arendt analiza el totalitarismo como una forma de gobierno radicalmente nueva que surgió en el siglo XX con el nazismo y el estalinismo como sus ejemplos más claros. El término nació en el periodo de entreguerras, en el seno de los fascismos, para definir un régimen político opuesto al Estado liberal. Arendt describe al totalitarismo como un sistema que busca dominar todos los aspectos de la vida pública y privada, eliminando la distinción entre ambas.
Sostiene que una de las condiciones fundamentales que permiten el ascenso de un régimen totalitario es el aislamiento y la alienación de los individuos en la sociedad. Cuando las personas se sienten desconectadas de la comunidad y de una vida política, son más susceptibles a la propaganda totalitaria y al control estatal. Arendt no descarta la posibilidad de que un régimen totalitario pueda reaparecer en el futuro. Advierte que las democracias modernas no están exentas de caer en formas autoritarias de gobierno, especialmente cuando enfrentan crisis económicas, políticas o sociales que generan miedo y desconfianza. Un tema recurrente en su obra es la preocupación por la manipulación de la verdad y la realidad. Arendt subraya que, en un régimen totalitario, la propaganda es utilizada para crear una realidad alternativa que desorienta a la población y facilita el control total. La distorsión de la verdad y la negación de los hechos históricos son pasos peligrosos hacia el totalitarismo. Arendt defiende la importancia de recordar y confrontar los crímenes del pasado para evitar su repetición. Critica la idea de dejar atrás el pasado sin un proceso adecuado de reflexión y aprendizaje, y para ella, la memoria colectiva es una herramienta crucial para prevenir el retorno de regímenes autoritarios. Subraya también que la resistencia al totalitarismo comienza con la responsabilidad individual y la participación activa en la vida política. La apatía y la indiferencia hacia la política son terreno fértil para el crecimiento de ideologías extremistas. Como decía Platón, si no nos interesa la política, estamos condenados a padecer la política que hacen los demás. La libertad para Arendt es algo frágil y constantemente amenazado. Considera que la vigilancia y la educación son esenciales para mantener una sociedad libre y evitar la tentación de soluciones autoritarias a problemas complejos. Su obra es un recordatorio constante de la necesidad de preservar la memoria histórica, fomentar el pensamiento crítico y mantener una vigilancia constante frente a las amenazas a la libertad y a la dignidad humana. Gracias por llegar hasta acá. Agradecemos a quienes apuestan a la continuidad de este canal de filosofía científicamente informada, apoyándonos en Patreon, a los que continúan haciéndolo a través del tiempo y a los nuevos que se van incorporando.